La mía es una paloma, como el Espíritu Santo. Guerrillero, comunista. Facho, tibio, ciego. Nacido en Pereira, en un barrio marginal. Le pasa de todo y en todo lugar. Ahora hace videos para su canal. Llegado a este punto, cero dignidad. Eres sereloso en YouTube o en OnlyFans. Él es Edwin Winehouse. Agarra los audífonos. Y ponte a limpiar Con Edwin, tu amigo. con el Edwin Winehouse. Te habla de Madonna y también de su papá. De física cuántica y de la vida en Perpiñán. Bienvenido a este video. Con Edwin Winehouse. Odia la cocina, Y le encanta a criticar la vecina, a tu abuela. a todos los demás. Aquí vas a encontrar Traumas de la infancia. y cultura popular. Que comience ya el video. Bienvenidos al canal. Bienvenidos al canal. Independientemente de sus afinidades políticas, usted y yo podemos estar de acuerdo en algo, que estas 2 semanas de elecciones nos han dejado ansiosos e irritables, aparte de saturados, y aún faltan todavía 2 semanas más. Basta con entrar a Twitter, a Instagram, a TikTok o a Facebook 10 minutos para salir con una sensación de rabia y una frustración, y uno con la sensación de que el país se está yendo a un incendio total. Y mientras tanto yo veía esto y me preguntaba por qué estamos tan cansados, porque no me pasa solo a mí. Y cuando empecé a investigar descubrí algo cuanto menos inquietante. El problema no solamente somos nosotros, que tenemos gran parte de responsabilidad. El problema es que estamos viviendo en un entorno diseñado para mantenernos emocionalmente activados todo el tiempo. Creo que hay algunas razones que explican por qué terminamos convertidos en soldados digitales no remunerados de campañas políticas a las que probablemente ni siquiera les importamos. Entonces, si usted también está súper saturado, independientemente de quién sea su candidato, acompáñeme a ver en este video las razones por las cuales nos sentimos así. De Homo sapiens a Homo videns. Ya no pensamos la política, la consumimos. Antes de la llegada de la televisión, la gente se informaba por radio o por prensa. Estaban obligados a leer y estaban obligados a escuchar, a oír. A esta sociedad se denominó una sociedad tipográfica. El autor Giovanni Sartori, en su obra Homo Videns, la sociedad teledirigida, explica que el ser humano está dejando de ser Homo sapiens, o sea, hombre, animal pensante, que interpreta conceptos abstractos gracias a la lectura, para convertirse en Homo Videns, un animal óptico, visual, que solo entiende lo que ve. Porque la imagen no se piensa, la imagen se consume emocionalmente. Entonces pasamos de la palabra escrita a la tiranía del video corto. Sartori explica que la televisión y hoy los smartphones transformaron el ser humano, el Homo sapiens, en Homo videns. Y ese Homo sapiens construía su mente leyendo letras, interpretando caracteres, simbolitos, lo que exigía decodificar, entender conceptos abstractos como libertad, justicia e inflación, y en cambio el Homo videns solo entiende lo que ve. Si no hay una imagen impactante, el concepto no existe. La democracia colapsa porque los ciudadanos ya no eligen propuestas económicas o reformas de salud, porque son abstractas y aburridas y qué pereza. Eligen la estética del candidato, su capacidad de verse gracioso en un meme, en un video de 10 segundos, su capacidad de dar fuerza, etc. La imagen anula la capacidad de abstracción. Ya nadie lee un plan de gobierno de 80 páginas. Consumimos la estética del candidato y por eso vemos influencers haciendo debates y preguntas con mucho mayor impacto que periodistas, filósofos o politólogos. Y hay
campañas que entendieron esto perfectamente bien. Si no, vaya a mirar un debate de los años 80. Al menos había un poquito de decencia y respeto, un mínimo de modales. Ahora la gente quiere un show de Laura en América. Ojalá rapidito, con muchos soniditos, con muchos efectos y mediado por un periodista que le eche más leña al fuego. Y justamente cuando dejamos de pensar para empezar a reaccionar, apareció el segundo ingrediente en esta historia. Las redes sociales aprendieron a secuestrar nuestra atención. En los años 50, el psicólogo Burrhus Frederick Skinner descubrió que si metías una rata en una caja y le dabas comida en forma totalmente aleatoria, cada vez que tocaba una palanca, la rata se obsesionaba tanto y de manera compulsiva que presionaba la palanca hasta quedarse casi loca. 70 años después, los ingenieros de Silicon Valley sacaron a la rata de la caja y nos metieron a todos nosotros. Cada vez que deslizamos el dedo en el feed de las aplicaciones de las redes sociales, la pantalla se actualiza y nosotros somos la rata de Skinner buscando una dosis de dopamina, de comida digital, pues era el equivalente a la comida de la rata. La rata aprendió muy rápido. La acción era presionar la palanca y la recompensa era la comida. La caja de Skinner es nuestro celular. La rata somos nosotros y la palanca es el botón de inicio o el scroll hacia abajo. La bolita de comida es un like, un mensaje de WhatsApp o un video divertido. Y si ustedes de los que buscan bochinche en los comentarios de otras personas en esta época electoral, pues el comentario que esté de acuerdo con el comentario que usted dejó en la publicación de tu amiga esperando más bochinche político o el like, etc. Esto también es como la comida de las ratas. Aquí es donde ocurre la magia en los experimentos del señor Skinner. Él descubrió que la forma y la frecuencia con la que entregaba la comida cambiaba drásticamente la conducta de la rata. Entonces, él lo denominó programas de reforzamiento, que es el secreto de la adicción. Probó varios sistemas, varios programas, y dos de ellos explican esta adicción que nos tienen además como medio psicóticos en época electoral. Si la rata presionaba la palanca 3 veces y siempre salía comida, la rata aprendía el patrón. La rata presionaba la palanca solo cuando tenía hambre, obtenía su comida y se iba a dormir feliz y contenta. A eso Skinner lo llamó programa de razón fija, lo que no engancha, mejor dicho, no es adictivo. No se obsesionaba la pobre rata. Esto equivale a las herramientas útiles de nuestro teléfono como el calendario o la calculadora, etc. Abrimos la aplicación, sacamos el dato, qué fecha es hoy, hacemos el cálculo, obtenemos el dato fijo y la cerramos. Y ya está, ahí murió. El susodicho psicólogo, el señor Skinner, también probó el programa de razón variable. Ese sí es la trampa mortal. Skinner modificó la caja. Ahora la rata presionaba la palanca y la comida salía. A veces sí y a veces no. Podía salir a la primera presión, luego a la quinta, luego a la séptima, etc. De forma totalmente aleatoria. El resultado científico es que las ratas se volvieron completamente locas. Empezaron a presionar la palanca de forma compulsiva y frenética. ¿Les suena a algo? Descuidando su aseo, su sueño y su salud. No podían parar porque el cerebro se quedaba atrapado en él. Y si la próxima vez sí sale. Entonces esto los de Silicon Valley lo entendieron perfectamente con las aplicaciones. Esta es la base exacta del algoritmo de TikTok, de Instagram, de X, de Facebook, etc. Las plataformas son programas de reforzamiento de razón variable. Cuando entramos, el 80% de lo que vemos es basura o contenido mediocre, pero igual seguimos bajando, seguimos presionando la palanca porque estamos condicionados a esperar el siguiente estímulo reforzador. El video que nos encanta o que contradiga lo que dijo el oponente de mi candidato en otro video, o el que desmienta todo lo que el otro dijo, etc. Mejor dicho, el agarro. Buscamos confirmar lo que queremos oír. Resulta que los ingenieros y tecnócratas detrás de todas estas plataformas de redes sociales no diseñaron las aplicaciones basadas en ingeniería de software tradicional. Las diseñaron utilizando las mismas técnicas de psicología conductista que los casinos de Las Vegas llevan años perfeccionando para mantener a los apostadores
pegados ahí a esas máquinas tragamonedas. Las redes sociales no se diseñaron para conectar personas, eso es un cuento de Disney que nos dieron a nosotros, porque hay detrás intereses económicos. Se diseñaron bajo los principios de la ludopatía, específicamente el refuerzo intermitente que acabamos de ver con los experimentos del señor Esquí. El scroll infinito funciona exactamente como una máquina de tragamonedas de las becas. Eso, deslizamos hacia abajo sin saber si el próximo video nos va a gustar o nos va a aburrir. Y esa incertidumbre genera descargas masivas de dopamina. Entonces, para entender cómo fue que todos estos tecnócratas de Silicon Valley lograron meter a 5.000 millones de personas en la caja esta de Skinner y lograr que nos estuviéramos conectados al menos de 4 a 6 horas diarias al teléfono, hay que dejar todos los fundamentos informáticos y entrar más como en el terreno de la neurobiología de las adicciones. O sea que los científicos del comportamiento e ingenieros de Silicon Valley en lugares como el Stanford Persuasive Technology Lab diseñaron estas interfaces sabiendo perfectamente que eran adictivas. De este laboratorio, por ejemplo, salieron los fundadores y primeros ingenieros detrás de Instagram, que después desarrollaron las funciones más adictivas de las redes sociales. Esto se explica perfectamente. Hay un documental en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales y está respaldado por las declaraciones de un señor que se llama Tristan Harris, que es diseñador de ética de Google, sobre cómo todas estas aplicaciones secuestran la atención humana. Eso usted lo puede experimentar porque usted no se concentra 15 minutos haciendo una tarea sin ser interrumpido por su teléfono. El refuerzo intermitente variable, o sea, el tragamonedas en nuestro bolsillo, es la técnica reina de la ludopatía y el corazón del scroll infinito. Y fue inventado por Asa Raskin en 2006. Es un señor que hoy en día se arrepiente de haber inventado eso, pero si no hubiese sido ese señor, hubiese sido otro. Si una máquina tragamonedas nos diera, por ejemplo, un premio cada vez que tiramos de la palanca, nos aburriríamos pues muchísimo y la dejaríamos muy rápidamente, porque el cerebro se acostumbra, pero el cerebro se obsesiona cuando la recompensa es impredecible. Pues sí, porque así somos los seres humanos. Como cuando a usted la muchacha no le habla y lo dejan visto, usted más se obsesiona. Pero si le respondiera, ya no se obsesiona con ella. Entonces resulta que toda esta incertidumbre inunda el cerebro de dopamina, pero la dopamina no es la hormona del placer, como nos han dicho. Eso es la endorfina. La dopamina es la hormona de la anticipación del placer y eso nos motiva a buscar, a no saber si el próximo video que vamos a cargar es el mejor meme de nuestra vida o un video político confirmando cosas que ya sabemos o que queremos escuchar. Mejor dicho, lo hacemos de manera compulsiva hasta encontrar algo que resuene con nosotros. Ustedes se han dado cuenta que hay un retraso en la carga de la pantalla de espera cuando abrimos alguna de esas aplicaciones. La pantalla a veces se queda en blanco o con un círculo girando durante un segundo antes de mostrarnos las notificaciones o videos nuevos, y eso no es un problema de internet o de la aplicación o de su teléfono o de su iPhone 3 ni falta de potencia. Eso también está previsto por Silicon Valley. Tienen la tecnología perfecta para que eso cargara en milisegundos. Ese retraso está programado a propósito. Y les voy a decir por qué. Es el equivalente al giro de los rodillos de las máquinas tragamonedas antes de mostrarnos si ganamos o perdimos. Estos segundos o este segundo de carga o de espera genera un pico brutal de ansiedad y de expectativa en nuestro cerebro y aumenta el valor psicológico de la recompensa que viene a continuación, por ejemplo el like o un video que resuene. Entonces las recompensas en las redes sociales son cuantificables, los likes y las notificaciones. Los seres humanos, como todos ya sabemos, somos animales evolutivos obsesionados con el estatus social y pues con la aprobación de la tribu. El rechazo de la tribu antes significaba la muerte en las sabanas de África, según pues la teoría de la evolución. Silicon Valley monetizó ese miedo que tenemos ancestral en nuestro cerebro más reptiliano y convirtieron la interacción social en una puntuación numérica, los likes, los retweets, las visualizaciones, los seguidores, etc. Y plataformas como Facebook o Instagram no te muestran los likes en tiempo real, no. A medida que van ocurriendo, sus algoritmos retienen las notificaciones y nos las entregan en ráfagas cuando ellos se dan cuenta de que nuestra atención está bajando o cuando necesitamos un estímulo para regresar a la aplicación. Si publicamos una foto, el sistema puede, por ejemplo, dosificar los likes y le dando de a poquito.
pequeños golpes de dopamina durante lo largo del día. Esto era algo que yo sospechaba, pero que ahorita investigando sobre este tema confío. Esto lo puede confirmar usted mismo por sus propios medios. Normalmente las notificaciones tienen puntos rojos en las aplicaciones y esto también fue hecho a propósito porque el rojo está asociado con el peligro, con la intensidad, etc. Entonces eso psicológicamente tiene un efecto en nuestro cerebro y cuando vemos un punto rojo de una notificación tenemos que entrar a verla porque queremos quitarla de la pantalla, no queremos ver ese punto rojo ahí. Y entonces ellos también diseñaron esas notificaciones para tenernos todo el tiempo pendiente, así como por ejemplo los diseñadores de los casinos en Las Vegas quitaron las ventanas, pusieron alfombras psicodélicas en el piso para que la gente solo tenga que mirar la pantalla de la máquina tragamonedas, etc. Todo eso es psicología detrás del uso de esas aplicaciones, que en momentos electorales, pues imagínense el impacto que tiene, el cansancio emocional de estar ahí pegados todo el tiempo viendo cosas que refuercen nuestro pensamiento, que nos muestren que estamos del lado correcto de la historia. Y realmente cuando estamos comprando un teléfono, no estamos comprando un teléfono, estamos comprando una máquina tragamonedas portátil. Y a estos ingenieros de Silicon Valley no les bastó con secuestrar nuestra atención, sino que también tenían que dejarnos emocionalmente activos todo el tiempo. Y aquí es cuando tenemos que hablar de algo muy importante, de que la rabia es rentable. Y les voy a decir por qué y quiénes hablan de eso. En el sistema actual, por ejemplo, se ha logrado que la disidencia no sea perseguida por un gobierno en las democracias, en los países libres, sino que es cancelada o linchada por la multitud digital. Si te sales de la narrativa aprobada por las masas en las redes sociales, por ejemplo, en época electoral, si alguien dice ninguno de los dos candidatos me conviene, analicemos este problema, analicemos esta propuesta, etc., los otros bandos van a caerle a la yugular. ¿Por qué? Porque el algoritmo castiga los matices y premia los extremos. Pensar de forma independiente, dudar, leer textos largos o decidir apagar el teléfono es percibido por toda esta gente, por todo este enjambre, como una traición al grupo. Mejor dicho, es un pecado, es la herejía. En la infocracia y enjambre digital del autor surcoreano Byung-Chul Han, creo que se dice así, la política ya no se hace con ideologías, la política se hace con datos. Y hay algo que se llama el enjambre digital, que está compuesto por individuos aislados detrás de pantallas que no dialogan, solo zumban, hacen un ruido, atacan en jauría y después desaparecen con una ola de indignación siguiente por otro tema. El peligro político de todo esto es que el debate desaparece, la verdad ya no importa, lo que importa es la velocidad y el volumen de información. El enjambre digital se mueve por olas de indignación, entonces vienen unas olas de 24 horas, de 72 horas, luego se mueve esa ola y sigue a otra y no se resolvió nada. El algoritmo de cada red social crea un universo de información personalizado para que de manera invisible se cree algo que se llama la burbuja de filtro, que hay un autor que se llama Eli Pariser, o no sé, no recuerdo bien, que dice que si interactúas con publicaciones de derecha, por ejemplo, el algoritmo nos ocultará los argumentos de la izquierda y viceversa, para que su único fin sea mostrarnos más contenido que nos agrade y no cerrar la aplicación. Nos hace creer que todo el mundo piensa como nosotros y que los del bando contrario están locos, están tarugos, mejor dicho, son unos idiotas, o que son malvados destruyendo la empatía democrática y viceversa. Pero esto también hay que tener en cuenta que también sucede al revés. De vez en cuando le manda algún video del espectro político contrario a sus gustos, entonces usted ahí se indigna y lo que hace es buscar otro video con contenido que contradiga con pruebas lo que su oponente del espectro político dijo sobre su candidato. Entonces usted ahí se queda enganchado. Entonces no siempre le está botando videos afines a usted, también le está botando videos
que la logren o lo logren exaltar y decir, no, esto no puede ser cierto porque esto va en contra de lo que yo creo y quiero oír. Hablemos entonces del concepto de modernidad líquida, de posverdad y de sesgo de confirmación. En la era digital, la verdad se volvió completamente maleable y líquida. Todo se contradice porque los algoritmos, como lo vimos, crean burbujas de filtro donde cada grupo tiene sus propios datos y su propia verdad. De esto habló Zygmunt Bauman en su obra Modernidad líquida. Muy interesante, pues eso así como por encimita. También está el concepto de posverdad, que es la situación en la que los hechos objetivos influyen menos en la opinión pública que las emociones y las creencias personales. Esto es clave. En la posverdad, si una noticia se alinea con lo que nosotros sentimos, las asumimos como reales aunque estén desmentidas. Y a eso hay que sumarle el sesgo de confirmación, que es como un fallo en nuestro cerebro evolutivo y tendemos a buscar interpretar y recordar información de manera que confirme nuestras creencias previas, ignorando cualquier evidencia que las contradiga. O sea que siempre buscamos a confirmar lo que ya creemos, porque el resto es como que nos incomoda. El peligro político de todo esto es que las redes sociales son una mina de oro para el sesgo. No entramos a internet a buscar la verdad, eso es cierto. Entramos a buscar razones para tener la razón. Todo en una sola narrativa. El algoritmo no premia la verdad, premia las emociones. Y alguien que se dio cuenta de esto hace mucho tiempo fue en las campañas políticas de hace algunos años en Colombia, un venezolano que creo que se llamaba JJ algo, no sé, que decía que a la gente había que sacarla a votar emberracada. Ese entendió todo, porque él hacía la campaña política desde la emoción. Y eso ahorita pues está más vivo que nunca, eso no se ha muerto. Orwell tenía razón, pero Huxley entendió algo peor. Antes, para escribir la historia necesitabas ganar una guerra mundial o invadir un territorio. Hoy, en la era de los algoritmos y las redes sociales, los vencedores cambian cada hora según las tendencias. El bando político que logra posicionar un hashtag, viralizar un meme o un video manipulado o inundar WhatsApp con una narrativa falsa, gana el relato de ese día y redefine la verdad para su comunidad. Ya no se necesita un libro de historia modificado. Basta con modificar el feed del inicio de las redes sociales de cada usuario. Y eso sí que lo hemos vivido estos últimos días. George Orwell, el autor de la novela 1984, es la referencia más directa y documentada sobre este concepto en el siglo pasado. Una novela buenísima. En 1944, en un artículo para el periódico La Tribuna, Orwell escribió textualmente que la verdad la escribían los ganadores, porque Orwell estaba obsesionado como los regímenes totalitarios de la época, en ese caso era el fascismo y el estalinismo, no solo controlaban el presente, sino que alteraban el pasado. Explicaban que antes de la era moderna un bando ganaba la guerra, pero el bando perdedor pues podía seguir escribiendo sus memorias y mantener como su versión. Sin embargo, con la llegada de los medios de comunicación masivos y de la propaganda estatal, el vencedor adquiría el poder absoluto de borrar la versión del vencido de los libros de historia, convirtiendo su mentira en la única verdad disponible. Ya sabemos quién ha cambiado el nombre de golfos, de la historia del esclavismo en Estados Unidos, etc. Solo para darles un ejemplo. En la novela de 1984, la telepantalla era como un televisor grande que transmitía propaganda del régimen todo el día. Al mismo tiempo tenía una cámara oculta para que el Ministerio del Amor te vigilara. La gente le temía y la odiaba, y nuestra realidad es mucho más perversa. Nosotros pagamos por nuestra propia telepantalla, que en este caso es nuestro iPhone, nuestro teléfono, y no está fija como en la novela de Orwell, sino que la llevamos al baño, a la cama, a la cocina, mejor dicho, andamos con esa telepantalla por todas partes. Sabe nuestro ritmo cardíaco, dónde estamos y qué comprar. Imagínense el nivel de locura en la novela del siglo pasado, que esté prediciendo casi todo lo que estamos viviendo el día de hoy. En la novela de 1984 había algo que se llamaban los 2 minutos de odio, que eran que todos los ciudadanos, los ciudadanos de las castas más altas tenían que pararse 2 minutos al día a insultar al enemigo del Estado, que era un disidente del gobierno. Y la gente como que sacaba toda su ira y su frustración insultando a ese disidente. Resulta que hoy hacemos lo mismo, pero en las redes sociales y desde nuestro teléfono. Y digo hacemos
porque aunque yo no lo hago, sí yo veo muchas personas entrando en los comentarios a darles reacciones a publicaciones de sus oponentes políticos o de personas que piensan diferentes a ellos, como para sacar parte de su frustración. Ahorita lo que hacían en la novela lo hacemos nosotros con las pantallas de las redes sociales. Entonces, lo que se llama el Ministerio de la Verdad en esa novela de 1984, ya en esta realidad no lo ejerce un ministerio de un gobierno, sino que lo ejercen las personas, todos esos enjambres con todas sus fake news y con todas las verdades alteradas de la realidad, para poder que todo lo que están diciendo resuene con lo que ellos están creyendo y están pensando. También hay una novela distópica que se llama Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, que fue antes que 1984. Y en esta novela, digamos que a los seres humanos se creaban y se fabricaban como en laboratorios, ya no habían mamás ni nada de eso. Y cuando estaban creciendo, los sometían a algo que se llamaba la hipnopedia, que era con audio, les reforzaban ideas según la casta a la que iban a pertenecer. Y ahorita la gente ya no tiene hipnopedia, o eso no existe, pero existen los reels, existen todas las publicaciones de Instagram, las publicidades, etcétera, que están constantemente diciéndole a la gente cómo deben pensar, a quién deben amar, a quién deben odiar, qué deben consumir, etcétera. Esa es como la hipnopedia de nuestra realidad, traída desde esas distopías. En los años 80 hubo un crítico cultural que se llamaba Neil Postman, que publicó una novela que se llamaba Divertirse hasta morir. Y en esa novela él decía que Orwell temía a quienes nos prohibieran la información, en la novela de 1984, pero Huxley en su novela de Un Mundo Feliz temía que nos dieran tanta información que fuéramos reducidos como a la pasividad y al egoísmo. Hoy el teléfono celular es el dispositivo que ejecuta ambas profecías a la vez. Orwell y Huxley se quedaron cortos. Ya no hizo falta un dictador que nos quitara los libros ni que nos vigilara la fuerza. Nosotros mismos descargamos la aplicación y aceptamos los términos y condiciones sin ni siquiera leer. Y le entregamos nuestra mente pues al algoritmo. Apagar las redes sociales en época electoral no es un capricho, es como literal apagar la telepantalla de la novela de Orwell y despertar de la hipnopedia de Huxley para volver a ser dueños como de nuestra propia verdad. Y en ese sentido, yo por ejemplo he optado por desactivar todas las notificaciones, borrar Facebook, Instagram y la mayoría de redes sociales de mi teléfono y dejarla solo como en mi tablet, donde solo la puedo ver una vez al día y ya estar como un poquito más descontaminado de todo eso. Pero aquí es donde tenemos que ver qué hacer. Usted puede decidir hacer como yo y dejar las aplicaciones solo en un iPad o en una tablet, donde usted solo pueda verla una vez al día o una vez a la semana, o pasar su teléfono a escala de grises, y resulta que eso tiene un impacto en el cerebro cuando usted deja su teléfono solo en colores blanco y negro, porque pues aburre al cerebro y termina haciendo que usted no esté interesado en tomar el teléfono a cada segundo. Hay otra cosa que está en auge en el mundo y es los dumb phones, o los teléfonos tontos, como el contrario al smartphone, al teléfono inteligente. Y es que mucha gente está volviendo como a los teléfonos viejitos de tapita, con funciones básicas como el SMS y etcétera, porque ya es una forma tan desesperada de querer salir de ese enjambre que mencionamos al principio del video, que ya toca como tomar medidas más radicales. Cambiarse a un teléfono donde si te necesitan pues te llaman y ya está. Y las redes sociales dejarlas en la casa, como cuando uno deja el televisor y solo ve Netflix cuando está en la casa o etcétera. Esa yo siento que es una estrategia muy radical, pero yo creo que yo estoy a punto de hacer eso. Y otra cosa muy importante es desactivar las notificaciones del teléfono. Si usted decide quedarse pues con las aplicaciones en el teléfono, desactive todas las notificaciones y quítelas de la pantalla principal, las aplicaciones de redes sociales, déjelas en la segunda pantalla. Y así va a estar menos tentado a estar entrando y a estar reaccionando. Esa es otra cosa, dejar de reaccionar a todo. Vea y pase derecho, porque si no usted va a seguir en el mismo bucle, alimentando el mismo algoritmo y quedándose en una adicción súper cansada, porque usted sabe que esto es como los adictos a cualquier sustancia psicotrópica. Están siempre cansados, están siempre agotados
pasa igual. Bueno, y ya a manera de conclusión, tal vez el problema de Colombia no es que estemos más divididos que antes, tal vez el problema es que nunca antes habíamos llevado en el bolsillo una máquina capaz de monetizar nuestra indignación las 24 horas del día, porque la calma no genera clics y una persona serena difícilmente pasa 5 horas al día peleando con desconocidos o indignándose en internet. Desconectarse un poco en época electoral, yo pienso que no es ser indiferente, no es abandonar la democracia, es recordar que antes de ser usuarios, antes de ser votantes y antes de pertenecer a cualquier ideología, seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo personas. Y ninguna elección vale la pena si para participar en ella terminamos entregando como nuestra paz mental y nuestra salud física. Entonces, espero que les haya gustado este video. Adiós.